Muy buenas tardes, apreciados colegas. Eh, Continuando con nuestra semana de la Junta Nacional de Decanos del Colegio de Contadores Públicos del Perú, en esta tarde vamos a iniciar nuestras sesiones con un tema sumamente fundamental para todos nosotros. Reflexionar sobre el tema de cómo estamos tratando el medio ambiente, sobre la responsabilidad social y empresarial, ¿no? En la cual el profesional contable tiene que entrar a tallar de manera directa, ¿no? Pensando en cómo hacer reflejar no solamente los estados financieros contables que anualmente sacamos, sino también los reportes de responsabilidad, aquellos en los que reflejamos que como empresa, que como institución, ¿no?, que desarrolla actividades empresariales en nuestro país y a nivel internacional, pues estamos respetando el medio ambiente. Hoy vamos a conversar sobre lo que es el calentamiento global, los recursos naturales, cómo, ¿no?, se reflejan ellos en el proceso de, ¿no?, la contabilización. Y para eso, pues, qué mejor tener la presencia de Juan Francisco Araníbar Romero. Él es doctorando en Ciencias Contables y Empresariales de la Universidad Mayor de San Marcos, es máster en Gerencia Pública y magíster en Ciencias con mención en Contabilidad y Auditoría. Actualmente es contador general del Ministerio de Economía y Finanzas y profesor de Auditoría Financiera Gubernamental en la Universidad Nacional Jorge Basadre Groman de Tacna. Tenemos un profesional que está al corriente de todas las actividades empresariales en el ámbito gubernamental y también en el mundo de la academia. Pues bien, ¿no?, a fin de que podamos aprovechar al máximo este tiempo corto que tenemos, ¿no? Juan Francisco, te invito, por favor, para que puedas, pues, darnos a conocer los alcances que están previstos para esta jornada. Muy bien. Muy buenas tardes, estimados colegas. Muy buenas tardes, Ismael. Muchas gracias por tu generosa presentación. Voy a proceder entonces a compartir estas diapositivas que han sido preparadas con mucho aprecio para todos los colegas contables. Son temas de suma importancia, son temas que requieren nuestra atención, sobre todo ahora que nos encontramos en distintos escenarios que requieren analizar transacciones, hechos, y por qué no también tomar una relación desde la contabilización de los recursos naturales y a su vez poder relacionar dentro de la presentación de estos informes financieros con propósito general en el sector público. Vamos entonces, vamos a dar acción a estas PPTs. Voy a proceder con compartir mi presentación. A ver, por favor, si me dan acá las opciones para poder compartir. Ya está, muy bien, ahora sí. Listo, perfecto. Muy bien, entonces, estimados amigos, podemos ver que la temática es muy relevante respecto a estas dos variables de impacto. Vemos la sostenibilidad y el cambio climático. Sobre estas dos fuerzas que interactúan en el sector público, podemos ver cómo incide totalmente desde la gestión financiera gubernamental en los diversos sistemas administrativos, tales como presupuesto público, abastecimiento, tesorería, endeudamiento, gestión multianual, programación, inversión pública, gestión fiscal de los recursos humanos, entre otros. Los mismos que se integran y dan origen, en este caso, a una cadena oportuna en la gestión de pagos, en la cadena de abastecimiento público. Y sobre todos estos pasos subyace en todo momento la contabilidad gubernamental. Hoy día vamos a poder entonces tener también una mirada, una perspectiva desde las normas internacionales de contabilidad del sector público. ¿Cuáles son los últimos alcances y novedades y cuál es la participación que se requiere por parte del Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público de la Federación Internacional de Contadores? Para esto, vamos a poder entonces hacer un pequeño overview con relación a un contexto actual, siguiendo ese temario debidamente preparado para todos ustedes. En primer lugar, necesitamos tener conocimiento de cómo interactúa esta gestión financiera gubernamental.
y a su vez cómo se relaciona con la contabilidad en el sector público. Entonces, vemos en esta diapositiva en la cual vemos la interacción permanente que se tiene por cada uno de estos sistemas administrativos. Sobre ello vemos entonces una participación activa desde el Sistema Nacional de Abastecimiento, las diversas disposiciones, directivas, este abastecimiento de bienes, servicios que tienen que ser con oportunidad. Pero también hemos podido relacionar que para hacer este abastecimiento de bienes y servicios se requiere contar con el respectivo financiamiento, es decir, muchos de nosotros escuchamos el presupuesto público, el presupuesto institucional de apertura, las modificaciones, el PIN, en los distintos medios de comunicación. Pero, ¿qué hacemos cuando no tenemos las fuentes de financiamiento? También existen entonces ahí las operaciones de endeudamiento. Exacto. Todo esto me va a permitir cerrar las brechas de infraestructura con proyectos de impacto. Tenemos acá el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. Las obras públicas, las obras de impacto. Pero, a su vez, no podemos dejar de mencionar al Sistema de Gestión de Recursos Humanos, ¿no? Que es uno que se orienta a la modernización del Estado. Sobre este Sistema de Gestión de Recursos Humanos tenemos un subsistema, Gestión Fiscal de Recursos Humanos, en los cuales mis amigos planilleros, contadores, conocen que existen diversos conceptos de ingresos en los trabajadores del sector público, y para lo cual también se busca implementar esta planilla única de pagos y la boleta de pagos electrónica. Con esto podemos ver entonces ya del aspecto directo de esta gestión de las finanzas, la operación, la cadena, la gestión de pagos que sea de forma oportuna, las conciliaciones bancarias, los fondos, los títulos, valores, tenemos ahí el Sistema Nacional de Tesorería. Todos estos sistemas entonces tienen sus respectivos entes rectores, pero existen tesis, investigaciones que han relacionado a la contabilidad gubernamental como ese factor de integración de la gestión financiera. Y aquí tenemos entonces el Sistema Nacional de Contabilidad. Perfecto. Con estos sistemas podemos ver que existe entonces en el amparo del Decreto Legislativo 1436, marco de la administración financiera del sector público. Con ello, tenemos entonces que ver que estos sistemas interactúan. Ahí está. Vamos a cambiar a verde color. Interactúan estos sistemas: endeudamiento, presupuesto, programación multianual, gestión de inversiones, tesorería, gestión fiscal de recursos humanos, abastecimiento, y toda esta información de actos, hechos económicos, transacciones, se reconocen, se miden, se presentan, se revelan. Y tenemos entonces ahí los estados financieros, las rendiciones de cuenta que llevan a cabo cada las entidades del sector público, gobierno nacional, gobiernos subnacionales. Estas rendiciones de cuenta entonces pueden ver que también siguen una consolidación y da por resultado la cuenta general de la República. Para esto, entonces vemos que cada uno de estos sistemas involucra sus respectivos entes rectores. Ahí pueden ver DGPP, Dirección General de Presupuesto Público, la Dirección General de Abastecimiento, Tesoro Público, Programación Multianual, Gestión de Inversiones, Gestión Fiscal, y así vemos entonces que cada uno de estos entes rectores emiten las disposiciones, lineamientos, directivas, instructivos, que permiten también llevar a cabo su ejecución en las distintas entidades. Entonces, si hablamos del Sistema Nacional de Contabilidad, ¿cómo se representa esto en las oficinas de contabilidad de estas entidades, municipalidades, gobiernos regionales, ministerios? ¿Cómo se representa? Como pueden ver, tenemos este marco de la administración financiera gubernamental. Pero estoy muy seguro que alguien de ustedes me va a preguntar, entonces, ¿dónde está el planeamiento estratégico? Me podría decir. ¿Dónde tenemos el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico, el SINAPLAN? Alguien de ustedes también me puede indicar, ¿y dónde está el Sistema Nacional de Control gubernamental? También me pueden decir, ¿y dónde está el Sistema de la Modernización del Estado, ¿no? La Secretaría de Gestión Pública? Y así sucesivamente podemos invocar todos los sistemas. Entonces, podemos ver que acá existe una órbita que nos permite relacionar los diversos sistemas administrativos a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas, pero también es importante identificar que existe una integración extrasistémica. Cuando hablo extrasistémica, salen de esta órbita y se busca también una interacción.
Por esto, acá tengo lo que es planeamiento estratégico, ¿no? Voy a resumir acá SINAPLAN. Tenemos también acá el Sistema Nacional de Control. ¿Mm? Y así podríamos también relacionar los demás sistemas. Perfecto. Con esto me voy a centrar ahora desde la contabilidad gubernamental. Ahí están los diversos colegas interactuando, no solo en contabilidad. Tengo colegas que están trabajando en el Sistema Nacional de Abastecimiento, ¿no? Están desde la gestión de adquisiciones, gestión de contratos, la administración de los bienes. Tenemos también colegas contables que están en presupuesto público, ¿no? Planificadores, tenemos presupuestólogos, colegas contables que están en tesorería, las conciliaciones bancarias, en los libros bancos, y así sucesivamente podemos ver cómo el contador rompe estos esquemas y no solo se centra en una oficina de contabilidad, sino que tiene un efecto multidisciplinario en las diversas dependencias, órganos, unidades orgánicas y también de dirección y de alta gerencia. Para esto, vamos entonces ahora centrándonos en esta situación que hemos podido ver en los medios de comunicación. Pueden ver que existen eventos, desastres naturales, en los cuales también puede intervenir el humano, y con ello tendríamos que tener una gestión ágil, colaborativa en las finanzas públicas, ¿no? Articulando lo que es abastecimiento, presupuesto, operaciones de endeudamiento, entre otros, que me permite tener una capacidad de respuesta que sea inmediata y no dilatar estos tiempos con el efecto de tener una prestación de servicio oportuna. Podemos decir también, podemos contar con el presupuesto, pero tendremos la capacidad para gestionar esto de una cadena oportuna, abastecimiento de bienes y servicios. Lo vamos a ver en medida que vemos las siguientes PPTs, vamos a poder desarrollar esta esquematización de la intervención que tienen los diversos sistemas. Entonces, vamos ahora a las oficinas de contabilidad. En estas oficinas de contabilidad seguimos entonces con rigor los principios del Sistema Nacional de Contabilidad. Y en estos principios podemos tomar en cuenta el principio de fiabilidad. Esta representación fiel, libre, neutral, libre de error significativo, que permite tener una información que sea útil para la toma de decisiones. Así como tenemos este principio de fiabilidad, tenemos también el principio de oportunidad, que esta información sea en el momento, ¿no? Las transacciones, los hechos económicos se registren en el momento. Pero también conocemos que existe una fórmula. Cuando la información sea más antigua, también deteriora su valor. Y ahí podríamos relacionar indirectamente también las características cualitativas de esta información financiera con propósito general en el sector público. Y oportunidad abraza entonces este principio de devengado contable, este principio que nos han dado incluso desde la universidad, el primer ciclo, segundo ciclo en la universidad en pregrado, ¿se acuerdan ustedes? El principio de devengado contable, ¿no? Se deben reconocer los hechos económicos en el periodo en el cual ocurren y guardan relación, mas no cuando se efectúa el cobro y el pago. Ustedes ya lo conocen de memoria. Entonces, teniendo esta oportunidad del devengado contable que incide en este registro contable, claramente nos va a permitir orientar un criterio de uniformidad. Ahí está. Y entonces tenemos un criterio total de uniformidad que propicie la comparabilidad de la información contable entre periodos mensuales, intermedios, semestrales, anuales, y también marcar tendencias sobre estadísticas de las finanzas públicas. Por ejemplo, podemos comparar la información de los estados financieros del año 2021, 2020, 2019, y con esta información tener como un constructo de tendencias, proyecciones de ingresos y de gastos para estos presupuestos gubernamentales. También podríamos tomar una comparabilidad entre entidades análogas o equivalentes con otros países. Entonces aquí tenemos que este registro contable se sujeta a las disposiciones que emite el ente rector del Sistema Nacional de Contabilidad y también en armonía con las normas internacionales vigentes. Podemos comparar entonces los estados financieros del Ministerio de Salud con los del Ministerio de Salud pero de otro país, el MINSA del Perú con el MINSA de Japón, con el MINSA de Brasil y así sucesivamente, ¿no? Lo mismo podemos ver que con todos estos principios me van a dar una consistencia total con este principio que es de mucha relevancia respecto de que genere una cadena de valor y un impacto positivo hacia la ciudadanía. Este vendría a ser el principio que constituye el hilo conductor de tener un acercamiento total
de una recuperabilidad de la confianza ante los ciudadanos. Y hablamos de este principio, que es uno de mis favoritos, el principio de transparencia. Eso, acá está, el principio de transparencia. Entonces, el contable, las oficinas de contabilidad, los equipos, siguen esta representación orientada a una mayor transparencia, una información que sea útil, que sea fiable, oportuna, que propicie, en este caso, toma decisiones que sean estratégicas, asertivas, para cerrar las brechas de infraestructura pública, mejorar la capacidad, la gestión de los servicios públicos, entre otros. Pero ahora que tenemos los principios, vamos a ver cuáles son las funciones que tienen las oficinas de contabilidad. Las oficinas de contabilidad, entonces, pueden ver, aquí se ha esquematizado, se ha enumerado, ¿no?, las funciones que tienen. En primer lugar, hay que conocer cuál sería el marco de preparación, ¿no?, las políticas y procedimientos contables, ¿no? Con esto podemos entonces ya llevar a cabo el análisis de las transacciones y otros hechos económicos. Analizamos las transacciones. Pero para esto, ¿qué podemos decir? Tenemos las entradas de información, los inputs. Y estas entradas de información derivan entonces de abastecimiento, los inventarios físicos de bienes, muebles, inmuebles, las existencias de almacén, conocer las estimaciones, los deterioros, la información de tesorería, las conciliaciones bancarias, las planillas, beneficios sociales, el cálculo de la CTS. Pueden ver que acá tenemos todo el universo de entradas de información. Entonces el contable, teniendo un adecuado criterio de las políticas y procedimientos contables, va a poder llevar a cabo este adecuado análisis de las transacciones y otros hechos económicos, que va a permitir, en ese sentido, llevar a cabo el respectivo registro contable. Reconocer, medir, llevar a cabo el respectivo registro contable. Pero como ustedes saben, también existen mecanismos de control desde la propia oficina de contabilidad que permita la consistencia de estos registros. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Hablamos de la conciliación de los saldos de las cuentas contables. Hacemos una conciliación de esta información, mayorizamos, tenemos nuestro balance de comprobación, los estados de cuenta, y esta conciliación se desarrolla con las fuentes internas de información, es decir, una conciliación entre contabilidad y patrimonio, contabilidad y almacén, contabilidad y tesorería, y así sucesivamente. Pero lo que es importante mencionar que esta conciliación no solo se va a llevar con la información interna, sino también vamos a llevarla a cabo con información externa, que proviene de otras entidades, también del sector público, o por qué no, también los potenciales proveedores. Y aquí hablamos de una confirmación de saldos. Para ello, siguiendo esta espiral, podemos ver que tenemos en su punto número 5 la preparación de la información financiera, de la cual, siguiendo estos pasos debidamente ordenados, vamos a poder asegurar finalmente la representación fiel de esta información financiera. ¿Qué les parece? Entonces, hemos hecho un recorrido, un viaje muy rápido respecto a estos principios y las funciones que se establecen en el marco de este texto único ordenado del Decreto Legislativo 1438 del Sistema Nacional de Contabilidad. Ahí estamos. Entonces ahí pueden ver los principios del Sistema Nacional de Contabilidad. Siguiendo esta presentación, ya pasando este overview, aquí comparto con ustedes este texto, este libro, en el cual vamos a hacer llegar a todos los participantes. Es un libro de 344 páginas, pero ahí podemos entonces comprender cómo la contabilidad gubernamental se da en los diversos países de América Latina, ¿no? Y aquí dan un alcance de la convergencia incluso de estos estándares internacionales. Este libro, como pueden ver, ha sido elaborado por el Foro de Contadores Gubernamentales de América Latina, FOCAL. Entonces, señores, este texto vamos a compartir con cada uno de ustedes para que puedan también conocer cómo es que se lleva la contabilidad gubernamental en estos países. Entonces, agradeceré puedan registrar su correo electrónico en el chat, en el Facebook, e inmediatamente terminando vamos a compartir este texto con cada uno de ustedes. Muy bien, como pueden ver, también tiene una sección del Perú, Y aquí van a poder tener conocimiento de cuál es este proceso que se ha tenido, ¿no?, bajo un estado situacional de las NIC-SP. Vamos a ver un texto que es de mucha relevancia para sentir las bases que se han venido dando en el Perú. Ahora sí, pasando a este otro punto de la agenda que tenemos programado el día de hoy, involucramos entonces la contabilidad que se plantea sobre estos recursos naturales. ¿Qué les parece? Entonces nos preguntamos nosotros, señores, ¿el agua se debe contabilizar? ¿Qué podemos decir?
¿La energía solar se debería contabilizar? ¿La energía eólica se debe contabilizar? Los recursos del subsuelo, los recursos vivos, los recursos hídricos. Y es aquí donde se llama la atención de los contadores en todo el mundo, porque existen propuestas, proyectos que tratan de cerrar estas brechas respecto al reconocimiento y la medición de estos ítems, bienes, podemos decir, que se involucran en ciertos niveles y grados de complejidad. ¿Cómo podemos medir entonces el agua? Y ahí pueden ver que este es un texto el cual se ha tomado como referencia dentro de la fuente de información del documento de consulta que ha elaborado el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público. Pueden ver, ¿no? Puede ser difícil reconocer los recursos del subsuelo. Es poco probable que el agua que fluye libremente cumpla con la definición de activo. Ciertos recursos vivos controlados pueden cumplir con la definición de un activo. Y existen entonces, señores, distintas normas internacionales que tienen por ahí algún acercamiento, pero claro está que no todos estos elementos van a poder reconocerse en los estados financieros. Eso es natural, es natural. ¿Cuántos quisiéramos de repente reconocer, tener el control total y llevar a cabo la asignación de un valor fiable? Pero antes de ello, para poder cerrar cada interrogante que existe, recurrimos entonces a nuestro marco conceptual de la información financiera con propósito general, ¿no? Que nos va a dar esas soluciones contables en el alcance de la interpretación de estas normas y estándares. Vamos entonces también a identificar que dentro de ese documento de consulta, el ICSASB se ha centrado en primer lugar, en los recursos del subsuelo, en el agua y los recursos vivos. Y siguiendo esta presentación, vemos que representando lo que es este recurso hídrico, claramente hace una distinción. Dice, la progresión del agua desde su estado natural hasta el agua procesada se resume a grandes rasgos en el siguiente diagrama. Este diagrama entonces nos permite conocer, interpretar cuál sería este proceso que se da dentro de la gestión de los recursos hídricos en los gobiernos. Podemos ver que existe este recurso que ocurre naturalmente, es decir, tenemos los mares, los ríos, los lagos, aguas subterráneas, los glaciares y los icebergs. Tenemos también aquellos que son controlados pero sin procesar, ¿no? Tenemos los reservorios, los lagos artificiales, los canales, los bancos de agua. Y aquí donde ya interviene el humano, es decir, aquellos que son procesados. Por ejemplo, extraído del subsuelo, tratado, purificado, filtrado, el tratamiento de aguas residuales. Entonces ahí podemos marcar esta diferencia, ¿no? Aquellos que se encuentran en su estado natural y también relacionamos en los cuales interviene el humano. Perfecto. Entonces aquí nos hacemos el interrogante. ¿Se podrá contabilizar este recurso? Vamos a ver entonces la siguiente PPT. En esta diapositiva, en el capítulo número 2 de este documento de consulta que desarrolla el ICSASB, menciona, ¿no? Debe reconocerse un recurso natural y ahí nos centramos nosotros en este elemento de activo. Ustedes ya conocen de memoria cuál es la definición de un activo, ¿no? Es un recurso controlado que deriva de hechos pasados y se espera obtener en el futuro un potencial de servicio y o beneficio económico. Primero verificamos el cumplimiento de la definición de un elemento de activo. Pero ahí no acaba la fórmula, sino más bien también hay que considerar que se le pueda asignar un valor fiable. Exacto. Si podemos asignarle un valor fiable, entonces sí podemos reconocer y consignar su representación en los estados financieros de estos recursos. Caso contrario, podríamos ver que no se puede reconocer dentro de los mismos. ¿Por qué? Porque existen niveles de complejidad y tendremos que distinguir. ¿Se podrá entonces el agua contabilizar? ¿Se podrá contabilizar los recursos del subsuelo? Y esa es la interrogante que tiene el ICSASB y está invocándolo a los distintos contadores, colegas en todo el mundo que puedan dar sus aportes al respecto con el efecto de poder cerrar estas brechas de conocimiento en las ciencias contables. Pero además pueden ver que dentro de esta fórmula, paso número 2, se debe tomar en consideración se cumplen las características cualitativas y también aquellas restricciones que se dan en los informes financieros con propósito general. Listo. Pueden ver que entonces que tenemos esta definición, tenemos en el marco conceptual de la NIF, de la NIC-SP, y ahora ya teniendo más o menos este pequeño esquema,
podríamos entonces ya interpretar. Podríamos interpretar. El Ixasby ha desarrollado este pequeño diagrama en el cual nos representa, ya siguiendo las definiciones, siguiendo la identificación de estos recursos, plasmar. Y acá viene un gran aporte en el cual se ha desarrollado dentro de esta propuesta que desarrolla este consejo, en el cual conocemos claramente que existen pues, los informes financieros con propósito general. Pero aquí a este informe financiero le da un realce, un valor agregado, un informe financiero que sea más amplio, un informe financiero que sea más amplio. Y cuando se menciona ello, entonces estaríamos resaltando que busca distinguir, mire, acá lo voy a centrar, busca distinguir este informe financiero con propósito general con los estados financieros con propósito general. ¿Qué les parece? Cuando di lectura también dije que no estamos hablando de la misma información, no será la información convencional, y acá hablamos también de un juego completo de estados financieros que ustedes conocen, ¿no? El estado de situación financiera, el estado de rendimiento financiero, el estado de cambios en patrimonio neto. Vemos acá el estado de flujo de efectivo, hablamos también de la información presupuestaria, estos presupuestos que se ponen a disposición a toda la ciudadanía. Y por último hablamos también de las notas a los estados financieros, ¿no? Que constituyen pues el alma pues, del contador, y ustedes ya lo conocen. Pero tendríamos entonces que ver de esta forma que estos recursos que hemos mencionado en su momento se pueden reclasificar. Aquellos que tienen una apariencia física y aquellos que no. Entonces definimos, acá tenemos los recursos que podrían tomarse en cuenta como intangibles y también los recursos tangibles. Exacto. Y a su vez pueden ver, miren, en esta pequeña sección hace una representación total de estos estados financieros con propósito general, que ustedes ya los vienen desarrollando en sus cierres contables. Miren, representa en la parte inferior, dice, los estados financieros con propósito general, ¿no? Asocia también el reconocimiento y medición de estos activos, pero entonces hablamos acá de normas internacionales. ¿Qué normas internacionales tenemos? La NIC SP31, los activos intangibles, la NIC SP12, los inventarios, la NIC SP17, propiedades, planta y equipo, NIC SP27, agricultura. Así es. Pero pueden ver ustedes que aquí corresponde una representación de estas normas internacionales que asocia dentro de su representación en los estados financieros. Pero adicionalmente a ello, podríamos ver que existen informes distintos de los estados financieros con propósito general. Miren aquí, señores, aquí le da este realce, dice, incluida la sostenibilidad. El ICSASB, en ese sentido, independientemente de tener el desarrollo de estas normas internacionales, también incluye guías de prácticas recomendadas. Guías de prácticas recomendadas. Y podemos ver que tenemos 3 guías que son elementales y vamos a desarrollar el día de hoy. Estas 3 guías de prácticas recomendadas involucran también un adelanto, un avance sobre los informes de sostenibilidad. Entonces podríamos asociar aquí, en este pequeño espacio gris, que tenemos la representación de una posible orientación sobre estos riesgos que se enmarcan dentro del cambio climático. Entonces, para ello, podemos ver que existen interrogantes. En primer lugar, tenemos que hacer la siguiente pregunta. ¿Este recurso está en su estado natural? Y a su vez, podemos ver en la pantalla derecha, dice, una distinción en los estados financieros y los reportes o informes financieros con propósito general, ¿no? Debe cumplirse con la definición de un activo para que se pueda incluir entonces en los estados financieros. Correcto. ¿Existen ciertas consideraciones de incertidumbre? Claro que sí, porque existen complejidades sobre poder asignarle un valor fiable a estos recursos. Entonces, pueden ver que existe una pequeña leyenda que desarrolla el ICSASB. Dice, color verde, los recursos naturales descritos en este documento de consulta. Color azul o celeste, puntos abordados por la guía existentes en el ICSAS, estas guías de práctica recomendadas ya existentes. Y tenemos acá de color gris, proyectos potenciales que abordan los recursos naturales. Ahí estamos considerando que se requieren los esfuerzos por parte de tomar medidas que orienten este cierre de brechas en el conocimiento de las ciencias contables. Ahí está. Entonces, siguiendo este ritmo, podríamos relacionar que existen pasos, 5 pasos que tenemos que desarrollar para poder entender este diagrama. Miren ustedes. En primer lugar dice, consideración de todos los fenómenos naturales
y aquellos que son recursos potenciales, ¿no? Ya han podido ver que el IXASB se había centrado en los recursos del subsuelo, el agua y los recursos vivos. Pero no podemos dejar de hablar también de otros recursos, por ejemplo, la energía solar. Existen en bastantes países ya el aprovechamiento de esta energía solar, la energía eólica, las fuerzas del viento. ¿Cómo se puede medir? ¿Cómo se puede tomar esto en consideración para llevar a cabo dentro de una cadena de valor? Y claro está que esta energía solar incide en estas cadenas de valor público. Claro que sí. Vemos también la distinción entre los recursos reconocidos en los estados financieros con propósito general y los recursos no reconocidos. Ahí está. Aquello que se puede reconocer y asignarle un valor fiable, podemos incluir dentro de los estados financieros, pero hace una distinción. Número 3. Consideración de si un recurso se encuentra en su estado natural. ¿Se acuerdan que vimos en PPTs anteriores? Habíamos podido ver que este recurso del agua puede encontrarse en su estado natural y también donde puede intervenir el ser humano. Por esto vemos que existe una distinción adicional entre los recursos tangibles e intangibles. Intangible, por ejemplo, la energía solar; intangible, las fuerzas del viento, la energía eólica. Para cerrar estos pasos, indica consideración de los recursos que podrían ser relevantes para los informes financieros con propósito general más amplios, más amplios. Entonces, puede notar que aquí realiza el IXASB esta diferenciación. Estados financieros con propósito general, en los cuales sí reconocemos, medimos estos elementos de activo, y hace mención también los informes o los reportes financieros con propósito general mucho más amplios. Y existen también ya modelos, diseños que vamos a mostrar en la parte final de esta PPT. Vamos entonces en este recorrido. Recientemente he tenido algunas entrevistas con algunos colegas de África, colegas de Europa, y ellos me preguntan: a ver, señor, usted que es contador, usted que es preparador de la información financiera, cuéntenos usted de Perú, cuéntenos usted sobre su experiencia. Y para esto les comento: muy bien, señores, yo soy aquí de la región de Tacna. Pueden ver que existen diversas variedades sobre los recursos naturales, la ubicación geográfica. Tenemos 38 climas. ¿Qué les parece? Entonces estos señores se sorprenden al ver la gran variedad que tenemos sobre los climas. Y con esto pueden ver que existe también lo que se veía años atrás y que se debe retomar: la zonificación ecológica económica. ¿Se acuerdan, no? Y por esto vamos a resaltar, entonces, dice, se requiere la validación en campo con expertos locales en temáticos de clima, geografía, hidrología, las diferentes vertientes que existen en el país: ecología, ordenamiento territorial, ahí está, forestal, entre otros. Entonces, los colegas contables de otras partes del mundo se maravillan y se sorprenden, ¿no?, de la variedad total que tenemos en el Perú. Ahora, también les muestro esto. Miren, señores, también tenemos esta representación. ¿Qué les parece? La extensión territorial en el Perú. Estamos entonces en el puesto número 21 a nivel mundial en extensión territorial. ¿Y quién lo dice? Pueden ver que acá tenemos información del Midagri, en el cual podemos ver equivalencias por representaciones en el tamaño del territorio de ciertos países. Por ejemplo, Perú, pueden ver, en todo su ámbito territorial es más grande que Portugal, Bélgica, Suiza, Alemania, Luxemburgo, Países Bajos, Inglaterra, Italia, Gales. Y esta información la he podido tomar también de una fuente publicada en las redes sociales, ¿no?, que recién he visto el día 11 de julio. Pero pueden ver cómo nos da una visión mucho más amplia y que somos un país pluricultural, diferentes variedades de los recursos naturales, sociales, económicos, entre otros. Perfecto. Vamos ingresando entonces cuál sería este factor de la gestión de los riesgos que tenemos en el cambio climático. Este es un documento que ha sido elaborado también por el Banco Mundial y se hace relación sobre los canales de transmisión de los riesgos relacionados en el clima y los ministerios de finanzas o economía y finanzas en el mundo. Para esto, estos representantes especialistas, ¿no?, en el Banco Mundial mencionan: existen riesgos climáticos, riesgos que pueden tomar transiciones, políticas, regulaciones, aspectos tecnológicos. Y sobre ello también pueden ver que existen riesgos físicos, por ejemplo, los huracanes, los desastres naturales, que pueden derivar también de este cambio climático. Y para esto podemos ver entonces que, así como tenemos en este primer cuadrante
de los riesgos climáticos, aquí vamos a centrar, también tenemos una representación sobre los riesgos que se transmiten por distintos canales, en los cuales pueden ver que tenemos una disminución sobre la recaudación tributaria, los ingresos, focalizándonos aquí dentro de los gobiernos. Pueden ver que también existen diferentes factores estacionales que van a permitir identificar cuáles son estas situaciones problemáticas que se dan dentro de este cambio climático. Pero para esto existe toda una política económica, financiera, la gestión de los riesgos de desastres, las políticas multisectoriales que están en el país y sobre ello permite entonces reducir, mitigar estos riesgos a través de estas contingencias que pueden tomarse en relación y conociendo también la propia ubicación geográfica en el Perú. Ya está, en este caso en el Ministerio de Economía y Finanzas. Entonces, para esto vamos a centrarnos sobre estos riesgos, esta imagen, en las cuales ya hemos podido tomar una relación total de que el factor climático va a incidir totalmente dentro de la gestión financiera gubernamental. Ahora, desde las perspectivas de las normas internacionales de contabilidad del sector público que tenemos NIC SP que mencionan ya, mencionan claramente, literalmente, esta redacción del cambio climático. Entonces, desde sus ediciones preliminares ya mencionaban, invocaban este cambio climático. Por ejemplo, la NIC SP1 dice cambio climático podría tener un impacto material en los valores, en los libros reconocidos en los estados financieros, en sus diversos elementos. Muy bien. La NIC SP27 diciendo la actividad agrícola a menudo está expuesto a riesgos climáticos, de enfermedades y otros riesgos naturales. Ahí podemos ver este recorrido. También tenemos la NIC SP24, ¿no? La presentación de la información presupuestaria contenida en los estados financieros. Atención, mis amigos presupuestólogos. Entonces pueden ver que la ocurrencia de desastres naturales, factores climáticos, también me va a dar origen a una necesidad de llevar a cabo ciertas modificaciones presupuestarias que van a tener que actualizar este presupuesto inicialmente aprobado durante el periodo presupuestario, el ejercicio fiscal, el periodo corriente. Y estas modificaciones, claro que sí, también pueden existir ciertas restricciones. Y miren que estos fundamentos de conclusión en esta NIC SP ya mencionan todo este proceso presupuestario. Así que también desde el enfoque y la percepción que tienen los presupuestólogos, también se requiere tener una debida atención a esta NIC SP. Vemos en ese sentido que también tenemos la NIC SP17, no podemos dejar de hablar mayor representación significativa en los distintos estados financieros en las entidades gubernamentales. Entonces, ustedes conocen que la NIC SP17 menciona que anualmente se debe llevar a cabo la revisión de la vida residual, la estimación del potencial de servicio que ofrecen estos activos. Y para ello pueden ver que estas estimaciones pueden verse afectadas por el cambio climático. Claro que sí. Por esto, tenemos entonces ciertos patrones climáticos como lluvias torrenciales más frecuentes que se dan en distintas jurisdicciones, geográficamente hablando. Pero también tenemos que ver cómo subyace sobre este reconocimiento, medición de estos elementos de activos, propiedades, planta y equipo, también el deterioro. Tenemos la NIC SP21, que principalmente la vemos pues, en las entidades de prestación de servicio público, que por su naturaleza podemos ver que existen leyes y regulaciones con el cambio climático que afecten negativamente su valor, impactan en su valor. Para esto, señores, les muestro esta PPT, en las cuales pueden ver que, un ejemplo, ¿no? Tenemos acá 3 ejemplos que menciona la NIC SP en esta guía de implementación número 3. La NIC SP21 menciona un automóvil que no cumple con la nueva normativa sobre emisión de sustancias contaminantes o un avión que no cumple con la normativa de contaminación acústica podría también deteriorar su valor. Otro ejemplo, una escuela que ya no puede utilizarse con propósitos educativos debido a una nueva regulación sobre seguridad que afecta a los materiales empleados en la construcción o las salidas de emergencia. ¿Cómo puede incidir también el deterioro? Y por último, un ejemplo muy claro, es la planta potabilizadora de agua que no puede utilizarse debido a que no satisface la nueva normativa medioambiental. Entonces, puede existir normativa medioambiental sobre estos factores climáticos que puede hacer que el valor que tienen estos elementos de propiedades, planta y equipo puedan incidir también en un deterioro. Pero, claro, los ejemplos también podemos ver desde la desvalorización que existen en las existencias de almacén. Por ejemplo, en los suministros
Ustedes tienen totalmente conocimiento que existen ciertas políticas, regulaciones en las cuales ya se reduce el uso de este material plástico, ¿verdad? Y se utilizan otras alternativas. Entonces, estos insumos, claro está, van a representar una desvalorización. Incluso podemos hablar también de la NIC CP31, la obsolescencia tecnológica que se puede asociar. Vamos avanzando. La NIC CP41, los instrumentos financieros. Entonces, claro está que eso también va a impactar en el cambio climático, pudiendo afectar la valoración de los distintos instrumentos financieros. Es más, debe también afectar la tasa de interés. Y por último, vemos esta NIC CP19, provisiones, pasivos contingentes, que se van a relacionar totalmente con las disposiciones, las leyes que se emitan dentro de los propios gobiernos. Exacto, tanto pasivos contingentes también como activos contingentes. Entonces, sobre ese ejemplo podemos ver que existe pues, una representación de acciones que se han visto en los medios de comunicación respecto a desastres de los cuales han sido generados por el humano. Y para esto se requiere también una atención, una capacidad de respuesta desde la gestión ágil de las finanzas públicas. Con ello, podemos ver ahora las guías de práctica recomendadas, señores. Ahora sí, pueden ver entonces que tenemos una guía de práctica recomendada que me da una luz sobre estos informes de sostenibilidad. La guía de práctica recomendada reportando la sostenibilidad a largo plazo de las finanzas de una entidad. Y aquí pues trata de involucrar las proyecciones de entradas y salidas basadas en supuestos en la toma de decisiones que toman en este caso los patrones, las tendencias de la recaudación de los ingresos, la ejecución de los gastos y cómo esto impacta en la toma de decisiones positivamente. Para esto también pueden ver que existen ciertas políticas o programas específicos que son para abordar estos objetivos de desarrollo sostenible. Guía de práctica recomendada número 2, la discusión y análisis de los estados financieros. Aquí pueden ver claramente las tendencias, los riesgos y las incertidumbres que incluyen el cambio climático deben tomarse como efectos de tema de discusión y representarse también en estos reportes, estos estados financieros. La guía de práctica recomendada número 3, la presentación de la información sobre el rendimiento de los servicios. Y aquí pueden ver que inciden también los indicadores de desempeño. Nosotros conocemos que presentamos una información de PPR, gasto social, proyectos de inversión, existen indicadores, metas físicas, financieras, y se evalúa esa relación costo-beneficio, efectividad sobre la cadena de valor público que incide y subyace también sobre los distintos programas gubernamentales. Entonces, para esto pueden ver que en esta guía de práctica recomendada menciona las metas específicas para lograr el cambio climático, asociando estos objetivos de desarrollo sostenible. Las estrategias. Entonces, aquí sí es importante resaltar, estimados señores, ¿no? Como pueden ver, el ICSASB, este Consejo de Normas Internacionales, ha mencionado que se debe tomar en relación total las entradas proyectadas de los impuestos y otras contribuciones, cómo se va a autofinanciar el Estado, la capacidad de poder financiar los distintos gastos y programas gubernamentales que inciden para combatir el cambio climático, la escasez del agua. Y ustedes toman total conocimiento que existen en muchas regiones del país en las cuales este recurso ya es escaso. Y además, incluso podríamos mencionar que este recurso tampoco no está apto para su consumo humano en ciertas regiones. Entonces, factores tales como la ubicación geográfica, la medida en que las finanzas públicas dependen, tenemos que ver que grandes fuentes de financiamiento que tenemos en el país, es decir, los tipos de recursos, tenemos pues, recursos muy sensibles como lo que es el canon minero, el canon gasífero, el canon forestal, el canon hidroenergético, y estos canon que a su vez podemos relacionar dentro de la fuente de financiamiento de recursos determinados. Entonces, el ICSASB, a través de su presidente, hace esta publicación. ¿Pueden los contadores del sector público ayudar a salvar el mundo? Sí podemos, y he aquí por qué. Entonces, ven la relación que existe del rol que tiene el contador público para luchar, en este caso, reducir, mitigar la gestión de riesgo que se tiene bajo estos factores del cambio climático y propiciando la sostenibilidad fiscal en las entidades gubernamentales. Ahí tenemos una representación de los objetivos de desarrollo sostenible, y ahí tenemos a nuestro país. Pueden ver entonces que el objetivo, el ODS número 13, corresponde a la acción climática. Pero para ello tenemos que ver entonces, señores, que tenemos también ciertos documentos, ya esfuerzos que se han venido llevando a cabo por los reportes GRI, ¿no? Existen estándares. Entonces el ICSASB menciona que se tome también esto como fuente para un informe financiero con propósito general mucho más amplio, porque seguramente van a haber algunos elementos que no se puedan medir fiablemente,
pero sí requieren pues, una exposición total sobre este informe completo, este informe ejecutivo, que va a permitir conocer, comprender a los usuarios las operaciones de la entidad, la ubicación geográfica y los factores de riesgo. Exacto. Para esto vemos entonces que existen pues, los documentos de consulta que hacemos de conocimiento a todos ustedes, estimados colegas, y que podamos participar debidamente organizados en los distintos colegios de contadores y representados por sus comités del sector gubernamental y tener un trabajo en equipo con el Comité Nacional Técnico Nacional del Sector Gubernamental. Y como Junta de Decanos de Colegios de Contadores Públicos del Perú, podamos hacer nuestros aportes al Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público. Para esto, vemos entonces que existen fechas para colocar ciertos aportes, consignar ciertas medidas que permitan este cierre de brechas de conocimiento en ciencias contables, desde los informes de sostenibilidad del sector público y también de los recursos naturales. Entonces, la cuenta regresiva ya iniciada, ¿no? En 2030, tenemos que acercarnos a poder cumplir estos objetivos de desarrollo sostenible. El 9 de septiembre, el mes del contador, ¿no? Ya podemos tomar una participación como gremio contable en todo el país sobre el avance de los informes de sostenibilidad del sector público. De igual forma, también en el mes de octubre, de los recursos naturales. Entonces, dando ya las pautas finales de esta presentación, controlando también el debido tiempo, pueden ver que la sostenibilidad y el cambio climático me da por consiguiente la modernización de la administración financiera del sector público. Entonces, ustedes son testigos que en bastantes capacitaciones ya se está abordando temas de la contabilidad de línea. Esta contabilidad en línea, entonces, constituye el módulo, el eje fundamental, el módulo central de la arquitectura funcional del nuevo CIAF RP. Y a su vez, pueden ver que esta contabilidad en línea va a englobarse dentro del alcance de un marco prospectivo multianual, ¿no? Que se busque articular este sistema CIAF automáticamente con los distintos clasificadores, catálogos, planes de cuentas, entre otros, también articulándose al Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico. Así es. Y con ello vamos a ver finalmente esta NIC SP2, ¿no? El estado de flujos de efectivo. Pueden ver que en esta NIC SP2 tenemos pues, una representación de actividades de operación, actividades de inversión, actividades de financiación. Y aquí les traigo una plantilla que está debidamente automatizada y que guarda relación, recoge datos de las transacciones, actos, hechos económicos y los representa debidamente sobre la capacidad que tiene la entidad del sector público para generar flujos de efectivo, ¿no? Los cobros, los pagos y ver pues, este valor agregado que me va a permitir tomar decisiones. Y ustedes, claro está, muchos de nosotros por sentido común hacemos nuestras proyecciones, ahorros, tenemos nuestros propios flujos de caja, las finanzas personales. Y eso podríamos tomarlo desde una perspectiva ya, un enfoque de una entidad gubernamental en la siguiente PPT. Vean entonces, señores, que en esta presentación estoy mostrándoles a ustedes un estado de flujos de efectivo en el cual se identifican los riesgos, se identifican los puntos, los picos más altos en los cuales existen mayores cobros, existen mayores pagos y debidamente estructurados, ordenados por actividades de operación, de inversión y pueden ver de financiación. Con esto vamos a cerrar ya esta presentación, señores. Yo agradezco a cada uno de ustedes. Ha sido una sesión muy rápida, muy veloz. Esperamos que esta información que hemos compartido con todos ustedes sea el punto de inicio, el marco de partida para poder integrarnos, trabajar todos en equipo, conjuntamente con los diversos colegas que tenemos en las distintas regiones del país, aunadamente con la Junta de Decanos de Colegios de Contadores Públicos del Perú. Y es así que podamos seguir hacia adelante y aportar para esta representación de información financiera que sea útil para toma de decisiones en todo el mundo. Muchas gracias, señores. Estoy atento totalmente a todas sus interrogantes. Eso sería todo, estimado. Claro que sí, Juan Francisco. Sí, claro que sí, Juan Francisco. Muy, muy interesante. Como has referido, pues es una pincelada bastante veloz a tan amplio tema, ¿no? Como es el tema del cambio climático y su relación directa con los tratamientos contables, como has destacado, el tema de las normas internacionales de contabilidad para el sector público, y enlazar, pues, el tema de la responsabilidad social y empresarial, ¿no? Pensar no solamente en los estados financieros, como decíamos al inicio, sino también pensar en los reportes de sostenibilidad. Hoy la empresa tiene que pensar en ello. Y pensar en ello es reflexionar sobre todos los tópicos que tú has referido. Realmente nos queda
el tiempo muy corto, ¿no? Seguramente tenemos acá bastantes inquietudes sobre el tema y para un cierre de este certamen de la parte que nos corresponde a nosotros, quisiera pedirte, Juan Francisco, a ver, ¿cómo relacionamos todo lo que tú has manifestado con el tema del control interno en el sector público? ¿Cómo se asocia a ello? Muy bien, muchas gracias por la interrogante, estimado Ismael. Así es. Sobre todo lo que hemos hablado, existe pues lo que conocíamos anteriormente como una gestión por funciones, ahora ya trasciende una gestión por procesos y hablando en la actualidad de una gestión por riesgos. E identificando estos riesgos, entonces se requiere fortalecer los sistemas de control interno en las entidades del sector público. Y así como conocemos, existe la gestión de riesgos de desastres, deberíamos tener esa perspectiva desde la gestión financiera gubernamental. Esto subyace en control en todos los procesos, mapeamos riesgos e identificamos ciertas acciones que pudieran tomar una relación de un impacto positivo hacia el ciudadano, que es la cadena de valor público, que va a permitir ese efecto multiplicador de tener buenas prácticas de gestión pública y tener, en este caso, mejorar los niveles de calidad de vida de todos los peruanos. Muy bien, Juan Francisco, ¿no? ¿Qué duda cabe que los cambios climáticos pueden ser pues un factor relevante en los riesgos que debemos dar tratamiento nosotros desde el punto de vista contable? Muchas gracias, Juan Francisco. Tenemos que ser respetuosos del tiempo que se nos ha asignado y ya los colegas nos están esperando seguramente con el otro evento. Muchas gracias. Un fuerte abrazo. Estamos en comunicación. Muchas gracias.